¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. El día de hoy observaremos el sexenio de Ernesto Zedillo, que abarca de 1994 al año 2000. Conoceremos sus principales políticas, reformas y algunos hechos que sucedieron durante estos 6 años. Allí observamos al presidente Ernesto Zedillo, quien se va a encargar de aceptar la derrota del PRI por vez primera después de muchas décadas de gobernar el país y ceder el gobierno al PAN y su candidato Vicente Fox. Zedillo también era conocido por haber sido un funcionario destacado durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Era parte de la famosa tecnocracia y tenía mucha injerencia en la economía. Como sabemos, él no fue el sucesor ideal de Salinas, ya que había sido Colosio. Sin embargo, cuando asesinan a Colosio, Zedillo es a quien elige el presidente para ser el candidato del PRI en las elecciones de 1994. En dichas elecciones venció con casi el 50% de los votos, lo cual era gratificante para el PRI porque aún la opinión pública, los ciudadanos mexicanos respaldaban al PRI. Sería la última vez que lo harían, aunque después volverían a repetir este hecho con la candidatura de Peña Nieto, pero ya en el siglo XXI. También habíamos mencionado al final del mandato de Carlos Salinas y durante los primeros días del sexenio de Ernesto Zedillo ocurre la famosa crisis o error de diciembre. Es un hecho que hasta el día de hoy tanto Carlos Salinas como Ernesto Zedillo se culpan el uno al otro. Por su parte, Carlos Salinas indica que esta crisis no fue bien manejada por Zedillo y su equipo, mientras que Zedillo le refuta que la economía que había dejado Carlos Salinas era demasiado inestable. Ustedes saben que esta crisis se caracterizó por la devaluación del peso frente al dólar. Hay un hecho que ocurre durante el año de 1995 y es el arresto de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente. Era una forma en la que el PRI y el presidente Zedillo daban a conocer que se alejaban de Carlos Salinas. Entonces Raúl Salinas es arrestado, algunos indican que se le achacaban la muerte de su cuñado, otros sus nexos con el narcotráfico, otros malversación de fondos. Finalmente después sería liberado. Pero sí fue una noticia que cimbró a la clase política, ya que se consideraba en ese entonces a Carlos Salinas como un personaje intocable, y ni más ni menos que en el primer año de mandato Zedillo encarcela a su hermano. Otro hecho que fomenta Ernesto Zedillo es el compromiso para el acuerdo político nacional. Son una serie de acuerdos, de compromisos con los demás partidos para llevar a cabo reformas políticas y económicas en nuestro país. También reflejaba que el PRI ya no podía sacar una reforma en el Congreso tan fácilmente, porque la oposición, o sea, los diputados y senadores de otros partidos, crecían constantemente en dichas cámaras. Por lo tanto, necesitaba aliados. Una de las primeras reformas encabezadas por Ernesto Zedillo es la de el Poder Judicial de la Federación, llevada a cabo en 1994. Dicha reforma reconfiguró al Poder Judicial al reducir el número de integrantes de jueces, pero también al crear el Consejo de la Judicatura Federal. Es un consejo que supervisa los trabajos del Poder Judicial. Fue una reforma muy importante para la transición a la democracia. Por otra parte, se lleva a cabo el programa de modernización
de la administración pública. Esto se refiere a que habría que actualizar los mecanismos con los que trabajaba la administración del gobierno, es decir, hacerlo más eficiente, promover una innovación tecnológica y también para modernizar la burocracia. Sin embargo, también tuvo algunos problemas. Surge el Ejército Popular Revolucionario, EPR, en Guerrero, de la misma manera como había surgido el EZLN en Chiapas. El EPR también fue un movimiento que se sublevó en contra del Estado mexicano a través de las armas. Sin embargo, no hubo hechos tan violentos como los que ocurrió con el EZLN. Uno de esos hechos es la matanza de indígenas en Acteal en el año de 1997. Uno de los hechos más funestos en los últimos años de la historia de nuestro país, donde se menciona que militares o grupos paramilitares asesinaron a indígenas. Esto fue totalmente criticado por parte no solamente de la prensa nacional, sino de la prensa internacional hacia el presidente Zedillo. Y nos encontramos ahora con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, conocido como FOBAPROA. Este fondo es muy polémico. Se había creado ya años antes. Quienes lo crearon mencionan que servirá como una forma de aminorar las crisis financieras. Ese fue su objetivo, según sus creadores. Pero sus detractores indican que es una burla para el pueblo de México, ya que únicamente sirvió para rescatar a los bancos. Es decir, las deudas contraídas por los bancos fueron pagadas por el pueblo mexicano. Incluso hay estudios que mencionan que estas deudas siguen pagándose hasta el día de hoy. Ahora nos encontramos con los tratados de libre comercio firmados con Centroamérica, Sudamérica y Europa. Como ustedes recuerdan, Salinas fue quien inicia la firma de tratados, sobre todo con Estados Unidos y Canadá, el TLC, pero Zedillo continúa con esta política en materia de comercio exterior y profundiza con la firma de varios tratados con diversos países alrededor del mundo, entre ellos la Unión Europea o el resto de América. Y finalmente, mencionar que al concluir el sexenio, México de nueva cuenta perfilaba de manera estable su economía. Si bien fue muy costoso salir de la crisis, Zedillo con alguna de sus políticas logró aminorar dicha crisis, y en el año 2000, aunque el crecimiento económico no era tan bueno como otros países, por lo menos se había sorteado la crisis, se había estabilizado un poco el país, pero los errores que llevaron a cabo los expresidentes priistas a lo largo de las décadas cobraron factura, y por consiguiente el PRI dejaría de gobernar a partir del año 2000. Esto no nada más fue causa de la opinión pública en México, de los ciudadanos, sino también porque el PRI a su interior estaba dividido. Esta quiebra, que se reflejó durante finales de la década de 1980, terminó por hundir al partido, no solamente entre el viejo PRI y la tecnocracia, sino también entre los mismos tecnócratas, culpándose los unos a los otros. El PRI estaba dividido y se demostró en las elecciones de 2000, aunque eso lo veremos en el siguiente video. Nos vemos en la siguiente clase.